Buenos días nuevamente. Vamos a tener la breve meditación de este capítulo 1 del libro de Jueces. Y hermanos y amigos, quiero decirles algo. Para poder comprender este libro de Jueces es importante poder entender el contexto de este libro. Ustedes acaban de concluir uno de los libros más bonitos, instructivos, de cómo avanzar el reino de Dios, que es el libro de Josué. Y ahora están por comenzar un libro que ciertamente nos muestra una época oscura y triste del pueblo del pacto de Dios, el libro de Jueces. Este libro que estamos comenzando esta mañana, principalmente es una narrativa histórica, es decir, que está escrito de manera narrativa. Y eso nos debe de decir algo en la manera en la que debemos de interpretarlo. Es decir, este libro, en la manera en la que fue inspirado, es parte de una narrativa, pero que en las escrituras o en la historia del pueblo de Dios forma parte de una narrativa mayor. Esta narrativa, mayormente en todo el libro, aunque ciertamente hay algunos textos que no precisamente son narrativa, lo que nos está mostrando es una época de apostasía del pueblo de Dios. Y está caracterizada por una frase que yo sé que casi la mayoría puede recordar al respecto de este libro, que nos dice: no había rey en Israel y cada quien hacía como bien le parecía. Esta frase, que encuentran de manera recurrente en el libro de Jueces, nos muestra la anarquía que existía en el corazón del pueblo del pacto de Dios. Y el nombre de Jueces es derivado de los 12 líderes que fueron levantados por Dios para poder libertar a su pueblo y que son mencionados a lo largo del relato histórico. Y hermanos, lo que nosotros vemos aquí como jueces no es lo mismo que nosotros pudiéramos ver como los jueces en los tiempos de Moisés. Un juez en este libro de Jueces es más como un libertador, como una persona que viene a libertar al pueblo de Dios. Es verdad, en algunos aspectos él fungía para aplicar la justicia, él fungía para hacer los juicios, pero en otro sentido él es más como una persona que viene a libertar. Ahora, quiero decirles algo de manera muy rápida. Un juez en el libro de Jueces se caracteriza principalmente por 3 roles. Tiene una función social, una función política y una función religiosa. Socialmente, un juez era un libertador. Políticamente era uno que llevaba a cabo los juicios, y espiritualmente era uno que mantenía una relación con Dios respecto al pacto. Mantengan esas cosas en sus mentes al mismo tiempo que avanzan en las meditaciones de este libro, para que puedan entender lo que Dios quiere hablar a su pueblo mediante este libro que fue inspirado por Dios y que van a comenzar esta mañana. En este libro también se nos presenta algo que es conocido como el espiral de la decadencia del pueblo de Dios, de Israel. Y aproximadamente se presenta este espiral en 3 diferentes ciclos. Es una espiral de decadencia en el cual estos jueces son utilizados por Dios para darle libertad al pueblo de Israel. Y los jueces que son presentados aquí empiezan desde Otoniel, en lo que vemos hoy, y terminan con el último juez, que es Sansón. Ahora, Sansón es muy probable que sea contemporáneo de Samuel, el profeta. Yo les digo estas cosas porque espero en mi corazón que ustedes vayan pudiendo hilar en sus mentes dónde entra el libro de Jueces en la historia de la redención. Si ustedes se dieron cuenta, el libro comienza dándonos un dato histórico. Dice que después de la muerte de Josué, es decir, Israel ha entrado a la tierra prometida.
Josué ha empezado a dar las tierras que Dios le dijo que conquistara porque él se las daría. Josué muere y entonces ahora empieza esta época la época de los jueces, que empieza con el primer juez Otoniel y termina con Sansón. Y en esta historia, que termina aproximadamente en los tiempos también de Samuel como profeta, encontramos este espiral que es caracterizado por ciertas particularidades que nosotros vamos a ver a lo largo del libro. Es decir, es una espiral en un ciclo en donde el pueblo rompe el pacto. Ustedes recuerdan, Dios ha hecho un pacto con su pueblo. Se rebelan contra Dios y Dios los entrega a sus enemigos. El pueblo de Israel clama a Dios y entonces Dios lo que hace es levantar un juez libertador. Por eso es más fácil entender el libro de Jueces como los libertadores. Dios les levanta un libertador, ellos tienen un tiempo de paz, hasta que nuevamente el pueblo se vuelve a rebelar y comienza nuevamente el ciclo. Ahora, este ciclo tiene una particularidad. Este ciclo es descendente, es decir, el deterioro moral de Israel va en incremento, cada vez es peor esta apostasía. Y entonces el pueblo de Israel se rebela, Dios los entrega a sus enemigos, el pueblo clama, Dios les da un juez libertador, se liberan, entonces ellos tienen tiempo de paz y vuelve a repetir el pueblo la misma historia. Pero cada vez es peor su rebelión, cada vez es más fuerte su rebelión. Y el libro en sí, todo el libro de Jueces, está separado de tal manera que nosotros podamos contextualizarlo en lo que está pasando en el pueblo del pacto de Israel. Tiene 3 capítulos iniciales, que es el prólogo del capítulo 1 al capítulo 3, versículo 6, y a partir de los últimos 2 capítulos es lo que pudiéramos conocer como olvidé la palabra, el apéndice, es el apéndice del libro, en donde nos da detalles muy particulares de cómo es esta decadencia. Y para los que han estado leyendo este libro, preparando su corazón, yo espero que esto, si no lo hayan hecho, lo empiecen a hacer a partir de hoy, lean el libro de Jueces, se darán cuenta que el libro termina con un caos tanto religioso como social. Y encontramos 2 historias que quizás para nosotros, en nuestro ambiente cultural, no son tan agradables de leer, pero encontramos la historia del sacerdote Micaía. Si ustedes recuerdan, este sacerdote que en lugar de estar en donde debía de estar, él sale y termina siendo sacerdote de una familia y postrándose a ídolos, y luego llega a un pueblo y se lo lleva. Pero también encontramos a un levita y a una concubina. ¿Recuerdan de esa historia en donde la concubina lo engaña y él va por la concubina y van y su suegro lo detiene varios días, finalmente salen y llegan a la tierra de los benjamitas? Los benjamitas hacen algo horrible, haciendo una imagen de los tiempos de Sodoma y Gomorra, y pareciera ser que estamos viendo la misma historia de Sodoma y Gomorra en el pueblo de Israel, pero ahora por medio de los benjamitas. Y entonces esta historia termina con una guerra civil, una guerra en donde el pueblo de Israel se levanta en contra de los benjamitas y luchan contra ellos a tal grado que está a punto de desaparecer una de las 12 tribus. Hermanos, lo que el autor del libro está queriendo hacer es que nosotros podamos ver hasta dónde llegó la decadencia del pueblo de Israel a la luz del pacto que Dios hizo con su pueblo y de las bendiciones y maldiciones que fueron proclamadas como parte del pacto de Dios que habló con Moisés, que Moisés le habló a su pueblo, y las condiciones que se habían dado. De tal manera que nosotros podamos tener claro cuáles fueron las consecuencias a la luz de esto. Pero la historia no es nada más ahí. La historia se lleva a cabo entre el inicio del avance del reino, un deterioro sumamente grande,
Y después de Jueces encontramos el libro de Ruth, que se desenvuelve en la historia de los jueces y que nos da una pauta para la época de la monarquía de Israel, en donde comenzamos con un rey, el rey Saúl, que fue una decisión inadecuada, y que finalmente viene el rey anhelado, que es David. Ahora, no separen nunca el libro de Jueces, Ruth, de la época de la monarquía, porque Dios está preparando el corazón de su pueblo para entender algo mejor está por venir, no por causa del hombre, sino a pesar del hombre. Porque finalmente, cuando unimos la historia de Jueces, Ruth, entre el libro de Josué, el Pentateuco y los libros históricos de la monarquía, nos vamos a dar cuenta que Dios sigue siendo fiel a su pacto y levanta a un rey, a pesar de los hombres. Bueno, este es un contexto muy rápido de este libro. ¿Por qué les dije todo esto? Porque en nuestro capítulo que acabamos de leer precisamente se pone en este lugar, en el capítulo 1, y nos muestra cómo Josué ha muerto y el pueblo de Israel tiene que continuar con la conquista que se les había dicho que tenían que hacer. Ahora, nuestro capítulo puede ser dividido en 5 partes para su estudio. Rápidamente, estas 5 partes. La primera tiene que ver con la promesa de Dios sobre Judá, versículo 1 y versículo 2. Este punto es sumamente importante, hermanos. De hecho, hay quienes dicen que es probable que el autor del libro de Jueces es el mismo autor del libro de Ruth, porque vemos nosotros cosas que en Ruth se ven más claramente y que apuntan a la época de David, y que es probable que ambos libros fueron escritos en los tiempos de o el rey David o posterior al rey David, en el reinado de su hijo. Ahora, ¿por qué se dice esto? Porque en el versículo 1 y 2 encontramos la promesa de Dios sobre Judá. Vemos que Dios escoge esta tribu de donde más adelante, ¿quién viene de Judá en el libro de Samuel? El rey David. Y vemos que dice, aconteció después de la muerte de Josué que los hijos de Israel consultaron a Jehová diciendo, ¿quién de nosotros subirá primero a pelear contra los cananeos? Y Jehová respondió, Judá subirá, y he aquí que yo he entregado la tierra en sus manos. Algo que debió de haber recordado el pueblo de Israel cuando pidieron un rey. Por cierto, hermanos, aunque Jueces y Josué aparentemente no hay un rey, el pueblo de Dios siempre estuvo bajo un rey, siempre existió una teocracia, es decir, Dios era su rey. Eso no ha dejado de pasar en este tiempo. Y Dios, gobernando como el rey de Israel, le da indicaciones claramente sobre quién debía de ir primero para conquistar. Y encontramos eso en estos versículos. Del versículo 30 al versículo 20, nosotros empezamos a ver el cumplimiento de esta promesa. En esta sección encontramos a Otoniel, que es un ejemplo que guarda el pacto y que incluso está casado con una mujer piadosa, Axa, hija de Caleb. Y encontramos que en esta conquista de Judá, él avanza y será claro contraste entre lo que Dios ha dicho, la promesa de Dios, la obediencia del pueblo y el contraste final de un hombre como Sansón. Vemos a este juez que guarda el pacto, que es obediente y que Dios muestra su gloria a través de él. Después, en el versículo 21 empieza a mostrarse el fracaso de Benjamín, el inicio de la corrupción de este libro, que termina casi con la eliminación del pueblo de la tribu de Benjamín. Nuevamente, hermanos, por eso es conocido como un prólogo, porque en el versículo 3, capítulo 1 al capítulo 3, nos da un panorama de lo que va a decir toda la historia. La promesa con Judá obedece y avanza el reino de Dios,
Benjamín desobedece y empieza el deterioro y vemos el resultado final en donde la tribu casi desaparece. Ahora tengan en mente esto porque los va a ir llevando el Señor en su palabra hasta los tiempos cuando lleguen al libro de Samuel, de Saúl y de David. ¿De dónde viene David y de dónde viene Saúl? Entonces, por esto este libro es precioso, hermanos. El éxito, después encontramos en los versículos 22 al 26, el éxito de José al conquistar Bet-El, mostrando la fidelidad de Dios con la casa de José y su pacto que él había hecho. Y finalmente encontramos del versículo 27 al versículo 34 el fracaso de las demás tribus. Empezamos a ver que las demás tribus que son descritas aquí fracasan en lo que Dios les había dicho. Ellos no empiezan a conquistar lo que Dios les dijo, es decir, ellos se consideran más sabios que Dios. Ellos creen que son más sabios que Dios. Y ellos creen que es demasiado severo tratar de conquistar a estas tierras, mejor hagamos las tributarias. Porque somos más amorosos que Dios. Y es evidente lo que pasa. Una apostasía, un apartamiento, obviamente sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, y vemos la tragedia tan grande que va a ocurrir. Las tribus terminan sometiéndose a la idolatría de ellos. Y entonces empezamos a ver más adelante esta situación de decadencia. ¿Cómo podemos meditar en Cristo esta mañana para seguir adorando en este libro que acabamos de leer? Bueno, hermanos, primeramente, el libro de Jueces se caracteriza por historias muy extrañas que no son tan alentadoras humanamente hablando como el humanismo contemporáneo quisiera mostrarlo. Vemos a hombres en su imperfección, debilidad, temor. Vemos situaciones de juicio, vemos hombres que no precisamente deberían de ser los adecuados para libertar a un pueblo, hombres cobardes, hombres que dudan, que piden señales una y otra vez. Vemos a hombres que dudan del pacto de Dios e incluso le dice si Dios está con nosotros porque hemos pasado todo esto, cuando no entienden qué es la consecuencia de su pecado. Pero por encima de este segmento de deterioro moral, encontramos algo glorioso, a nuestro Señor que es fiel a sus promesas. A nuestro Señor que en Génesis 3:15 prometió una simiente y que Él no se olvida de sus promesas. Vemos que la historia no es de los jueces ni es de Israel, es de un Dios que es fiel y que hace misericordia a millares y millares de los que le buscan. Y esto encontramos en todo el libro de Jueces, misericordia de Dios. El pueblo clama, aunque es su culpa por estar así, y el Señor les concede misericordia. Y esta es una forma en la que nosotros podemos ver al Señor aquí. Pero hay otra forma, hermanos. Estas pequeñas señales de Judá y Benjamín, que después van a ser muy claras conforme avanzan en Ruth y en Samuel, para entender de dónde vendría el rey, pero de dónde ha de ser el rey esperado, nuestro Señor Jesús. Es decir, nos desenvuelve una página más de la historia de la redención para saber que el Señor es fiel y que el Redentor habría de venir. Pero no solo eso, también encontramos en este libro tantos jueces como tipos de Cristo. ¿Por qué? Porque estos jueces vinieron a libertar al pueblo de Israel. No obstante, nos muestran de una forma lo que Cristo vendría a hacer muchísimo mejor. Libertad en su perfección y en su gloria, Cristo a su pueblo, lo que estos jueces no podían hacer. Estos jueces tipifican y apuntan a un mejor y mayor libertador. Pero hay otra forma aún más, hermanos.
Este libro está lleno de la gloria de nuestro Señor Jesús, porque aquí encontramos a Josué, luego a jueces o a Israel avanzando y por el poder del Espíritu triunfando. Una sombra de lo que Cristo, los apóstoles y la iglesia vendrían a hacer. ¿Qué es lo que nos está diciendo el libro? Como más claramente se ve en Ruth, lo mejor aún está por venir. A pesar del hombre, lo mejor aún está por venir. Concluimos, hermanos. No dejemos de ver a Dios, que es digno de toda gloria, a pesar de cómo el pecado que mora en los hombres quiere obscurecerlo. Quiero citarles de manera rápida una cita de Agustín al respecto de este libro. Dice: no debemos de caer en el error de suponer que porque los jueces eran tipos de Cristo y por lo tanto sus pecados no eran pecaminosos. Pero Dios que sabe hacer buen uso incluso de nuestras malas acciones, se sirvió de los pecados de estos hombres para significar o lograr lo que Él quería. Por lo tanto, aborrezcamos el pecado y no apaguemos la profecía. ¿Qué está diciendo San Agustín? Que pese aunque estos hombres que el Señor le place tomar para mostrar como tipos de Cristo y son imperfectos, no olvidemos algo: Dios puede utilizar aún las cosas que nosotros no pensamos para cumplir sus propósitos. No obstante, nunca debemos de tomar el pecado como algo ligero. Por eso concluye: aborrezcamos el pecado, pero no apaguemos la profecía, porque el libro de Jueces nos habla de Cristo. Y nosotros podemos verlo con más claridad. Así que sigamos adorando a nuestro Dios, meditando en ello.